El desapego es un concepto fundamental dentro de la filosofía estoica, y aunque a menudo se malinterpreta como indiferencia o falta de emoción, en realidad es una de las herramientas más poderosas para encontrar la paz interior y liberarnos del sufrimiento innecesario. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento humano proviene en gran parte del apego a las cosas que no podemos controlar, nuestras expectativas, deseos y especialmente nuestros apegos emocionales a personas, objetos o situaciones. El desapego, en el contexto estoico, no significa renunciar a todo lo que amamos, sino aprender a vivir con una mayor libertad interior, sabiendo que la verdadera paz no depende de lo que tenemos o de lo que los demás hacen, sino de nuestra capacidad para aceptar lo que la vida nos da. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta afirmación resalta el hecho de que el sufrimiento proviene principalmente de nuestras expectativas y apegos. Si nos aferramos a la idea de que debemos obtener algo específico o que la vida debe desarrollarse de cierta manera, nos condenamos al sufrimiento cuando las cosas no van según lo planeado. El desapego estoico, entonces, no es un proceso de rechazo o renuncia, sino un acto de aceptación de la vida tal como es, sin aferrarse a lo que no podemos controlar. Una de las principales enseñanzas estoicas sobre el desapego es que debemos aprender a soltar lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos invitan a hacer una clara distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Las personas, las circunstancias externas, el tiempo y el destino son factores fuera de nuestra influencia directa. No podemos forzar a los demás a comportarse de la manera que deseamos, ni podemos cambiar lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones, pensamientos y acciones en el presente. Séneca, otro gran pensador estoico, enfatiza que el apego excesivo a lo que no podemos controlar nos conduce a la ansiedad y la insatisfacción. En su obra sobre la brevedad de la vida, Séneca nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que al aferrarnos a cosas que son transitorias y fuera de nuestro alcance, estamos desperdiciando la oportunidad de vivir de manera plena. El desapego, en este sentido, es un acto de libertad. Al soltar lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que realmente importa y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. El desapego no significa desconectarse emocionalmente de las personas o los objetos que valoramos. Más bien, implica no depender emocionalmente de ellos para nuestra felicidad o bienestar. Si bien es natural querer relaciones significativas o disfrutar de las cosas que poseemos, los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior no debe depender de estas cosas. Si nuestra felicidad está ligada a las circunstancias externas, siempre estaremos a merced de la incertidumbre de la vida. Sin embargo, si somos capaces de cultivar una paz interna, que no dependa de lo que poseemos o de lo que sucede a nuestro alrededor, podemos enfrentar cualquier situación con serenidad y claridad mental. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió extensamente sobre el desapego en sus meditaciones. En una de sus reflexiones nos recuerda que todo lo que se forma está destinado a perecer. Este pensamiento, que refleja la visión estoica sobre la impermanencia de todas las cosas, es un recordatorio de que nada en la vida es eterno. Las personas, las situaciones y los objetos a los que nos aferramos eventualmente cambiarán o desaparecerán, y el sufrimiento llega cuando nos aferramos a algo que no es permanente. El desapego, entonces, no es un acto de negación, sino de aceptación de la naturaleza transitoria de la vida. Al entender que todo tiene un fin, podemos aprender a valorar el presente sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Un concepto clave relacionado con el desapego es la autarquía o autosuficiencia.
que los estoicos valoraban profundamente. La autarquía se refiere a la capacidad de ser suficiente por uno mismo, de no depender de las circunstancias externas para encontrar paz o felicidad. Cuando somos autosuficientes, no necesitamos que las cosas a nuestro alrededor sean perfectas para sentirnos completos. Esta independencia emocional es uno de los mayores logros de la filosofía estoica, ya que nos permite vivir con una paz profunda que no depende de factores externos. Los estoicos nos enseñan que, al cultivar la autarquía, podemos liberarnos de la ansiedad y la insatisfacción que provienen de esperar demasiado de los demás o de las circunstancias. Uno de los aspectos más importantes del desapego estoico es aprender a liberarnos emocionalmente de las expectativas y apegos hacia las personas. En la vida cotidiana, nuestras relaciones con los demás suelen ser una de las principales fuentes de estrés y sufrimiento. Cuando nos aferramos a expectativas irreales sobre cómo deberían comportarse los demás, o cuando nuestra felicidad depende de su aprobación o amor, nos arriesgamos a perder nuestra paz interior. El desapego no significa dejar de amar o cuidar a los demás, sino liberarnos de la idea de que nuestra felicidad depende de su comportamiento. Los estoicos nos enseñan a amar a las personas de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Epicteto afirmaba que si deseas que te respeten los demás, aprende a respetarte a ti mismo primero, en lugar de buscar la validación externa o el reconocimiento constante. Debemos aprender a encontrar satisfacción en nuestras propias acciones y en nuestra propia virtud. Uno de los mayores errores que cometemos en las relaciones es identificarnos demasiado con los otros. Cuando permitimos que las opiniones y acciones de los demás definan cómo nos sentimos, le damos a otros el poder sobre nuestra paz emocional. El desapego estoico nos invita a reconocer que cada persona es responsable de sus propias decisiones y emociones, y que no debemos permitir que su comportamiento nos arrastre emocionalmente. Si alguien nos trata mal o actúa de manera inconsiderada, los estoicos nos enseñan a no tomarlo de manera personal. Podemos ser conscientes de sus acciones sin dejar que éstas nos afecten profundamente. Séneca escribe en sus cartas que si bien es natural que las relaciones sean una fuente de placer, no debemos permitir que se conviertan en una fuente de sufrimiento. Para los estoicos, la verdadera libertad emocional viene de no depender de la aprobación de los demás. Cuando nuestras relaciones están basadas en la virtud y el respeto mutuo, sin expectativas rígidas, podemos disfrutar de la compañía de los demás sin estar atados emocionalmente a sus acciones o palabras. El desapego emocional también es crucial cuando se trata de perdonar y soltar el resentimiento. Cuando nos aferramos a las ofensas pasadas, cuando nos sentimos heridos por lo que otros nos hicieron, estamos dejando que el pasado controle nuestro presente. Los estoicos nos enseñan a perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque el perdón es una forma de liberación. Al soltar el resentimiento, dejamos de cargar con un peso emocional innecesario. Como dice Marco Aurelio en sus meditaciones, la vida es corta y tú no puedes perder tiempo con el odio. El desapego emocional nos permite soltar el rencor y seguir adelante con una mente tranquila y libre. Es importante destacar que el desapego no significa renunciar a las relaciones. Al contrario, los estoicos nos enseñan que las relaciones pueden ser una fuente de gran satisfacción y crecimiento personal, pero solo cuando no estamos apegados a ellas de manera irracional. Practicar el desapego nos permite disfrutar plenamente de las personas en nuestra vida, sin depender de ellas para nuestra felicidad. Podemos amar y ser amados sin perder nuestra paz interior, sin permitir que el comportamiento de los demás determine nuestra estabilidad emocional. Marco Aurelio, por ejemplo, nos recuerda que debemos aceptar las imperfecciones de los demás, ya que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Si alguien te hace mal, no le guardes rencor.
Haz lo que es correcto y sigue adelante. El desapego nos invita a liberarnos de la necesidad de cambiar a los demás y en cambio a centrarnos en nuestras propias acciones y respuestas. La paz interior se encuentra cuando aceptamos a los demás tal como son, sin querer imponerles nuestras expectativas y sin que su comportamiento determine nuestro bienestar emocional. Un ejercicio práctico para cultivar el desapego en las relaciones es practicar la separación emocional de las expectativas. Cada vez que nos sintamos frustrados o molestos por lo que alguien hace, podemos tomar un paso atrás y reflexionar: ¿qué de esto está bajo mi control? ¿Cómo puedo reaccionar de manera virtuosa y tranquila, sin dejar que las acciones de los demás me perturben? Este tipo de reflexión nos ayuda a mantener el control sobre nuestra paz interior, independientemente de lo que los demás hagan. El desapego emocional en las relaciones nos permite crear conexiones más auténticas y saludables, basadas en el respeto mutuo y la aceptación, no en la dependencia o las expectativas. Nos da la libertad de amar sin ser controlados por nuestras emociones y deseos, y nos permite vivir con una mente serena y libre de ataduras emocionales. Uno de los aspectos más poderosos del desapego estoico es la capacidad de liberarnos de los bienes materiales. En una sociedad moderna, donde el consumo y la adquisición de objetos son a menudo vistos como símbolos de éxito y felicidad, los estoicos nos ofrecen una perspectiva radicalmente diferente. Para ellos, los bienes materiales no son la clave de la felicidad, sino más bien una distracción que puede alejarnos de lo que realmente importa: la virtud, el autocontrol y la paz interior. Séneca aborda este tema de manera clara en su obra sobre la felicidad, donde nos recuerda que no hay mayor peligro que la acumulación desmedida de riquezas. Según Séneca, la obsesión por acumular bienes materiales no solo es una fuente de estrés, sino que también nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, que es vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Cuando nos aferramos a las posesiones materiales como si fueran la fuente de nuestra felicidad, nos estamos sometiendo a una ilusión. Las cosas materiales son efímeras y siempre están sujetas al cambio y la pérdida. Los estoicos nos enseñan que debemos apreciar lo que tenemos sin aferrarnos a ello. No se trata de rechazar el dinero o los objetos materiales, sino de reconocer que estos son simplemente herramientas que nos sirven para vivir de manera más cómoda y práctica. Sin embargo, nuestra paz interior no debe depender de ellos. El verdadero valor radica en nuestra capacidad para usarlos sabiamente y sin que se conviertan en una fuente de ansiedad o apego. Epicteto nos da un consejo práctico al respecto: no te sientas dueño de lo que posees, sino simplemente de lo que eres. Este pensamiento nos invita a soltar el apego a nuestras pertenencias y a darnos cuenta de que nuestra identidad no está ligada a lo que poseemos. Las cosas que tenemos pueden ser útiles, pero no son lo que nos define como personas. Al practicar este desapego, podemos disfrutar de las cosas sin que ellas nos controlen. El desapego de los bienes materiales no significa vivir en la pobreza o renunciar a las comodidades de la vida moderna. Los estoicos no promueven la pobreza, sino más bien una vida de moderación y autocontrol. Marco Aurelio reflexiona sobre este tema en sus Meditaciones, donde nos recuerda que, si bien las riquezas y los bienes materiales pueden ser agradables, no debemos permitir que nos dominen. La verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en cómo vivimos y en nuestra capacidad para actuar con virtud. Este principio estoico puede ser especialmente útil en la era actual, donde el consumismo y la constante búsqueda de más cosas pueden llevarnos a la ansiedad y el estrés. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que necesitamos más para ser felices: más ropa, más tecnología, más experiencias. Pero los estoicos nos enseñan que lo único que realmente necesitamos para ser felices es aprender a disfrutar de lo que ya tenemos y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos.
El desapego material también nos ayuda a cultivar una mentalidad de gratitud. Cuando nos liberamos de la idea de que necesitamos más para ser felices, comenzamos a apreciar lo que ya tenemos. Cada día es una oportunidad para ver el valor en lo que poseemos. No porque seamos ricos en bienes materiales, sino porque sabemos que la verdadera riqueza está en nuestra capacidad para vivir con gratitud y sabiduría. Esta mentalidad nos ayuda a sentirnos completos, independientemente de lo que nos falta. Una práctica estoica para cultivar el desapego material es la reflexión sobre la impermanencia. Los estoicos nos recuerdan que todo lo que poseemos es temporal y que tarde o temprano perderemos lo que tenemos. Al aceptar esta realidad, aprendemos a no aferrarnos a nuestras posesiones y a verlas como lo que son, herramientas que nos ayudan a vivir, pero que no son el centro de nuestra vida. Esta reflexión nos libera del miedo a perder lo que tenemos y nos permite disfrutar de nuestras posesiones sin que ellas nos controlen. El desapego de los bienes materiales también nos da más libertad. Cuando dejamos de estar obsesionados con la adquisición y conservación de objetos, nos liberamos de las presiones externas y de la necesidad de seguir el ritmo frenético de la sociedad consumista. Nos volvemos más autosuficientes y menos dependientes de factores externos para nuestra felicidad. Esta libertad nos permite centrarnos en lo que realmente importa, nuestra paz interior, nuestras relaciones y nuestra virtud. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida moderna es el miedo y la ansiedad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde el futuro es impredecible y las preocupaciones pueden abrumarnos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el miedo y la ansiedad, al igual que el apego, son el resultado de nuestras percepciones y expectativas. El desapego estoico nos invita a liberarnos de estos temores y a vivir con valentía, sabiduría y serenidad. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, enseñaba que la única cosa que podemos controlar es nuestra actitud frente a lo que nos sucede. Esto es particularmente cierto cuando se trata del miedo. A menudo, el miedo surge cuando pensamos en lo que podría pasar en el futuro, especialmente en lo que no podemos controlar. En lugar de vivir en la ansiedad por lo desconocido, los estoicos nos invitan a aceptar la incertidumbre y enfocarnos solo en lo que está en nuestro poder, nuestras acciones y nuestra reacción emocional. El desapego del miedo y la ansiedad comienza con la aceptación de la incertidumbre. Los estoicos no nos prometen un futuro sin dificultades, sino que nos enseñan a vivir con serenidad, independientemente de lo que el futuro nos depare. Como Marco Aurelio dice en sus meditaciones, lo que te molesta no es el evento en sí, sino tu juicio sobre el evento. Esta sabiduría estoica nos invita a revisar nuestros juicios y creencias sobre lo que nos asusta. El miedo a menudo surge de la idea de que algo fuera de nuestro control es peligroso, cuando en realidad lo único que tenemos que controlar es cómo respondemos a la situación. La ansiedad, al igual que el miedo, nace de la anticipación de lo desconocido. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no sabemos, por lo que podría salir mal. Los estoicos nos enseñan a vivir en el presente y a actuar de manera razonada y tranquila, sin quedarnos atrapados en preocupaciones imaginarias. Séneca lo expresa perfectamente. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él preocupándonos por cosas que nunca ocurrirán. La ansiedad nos consume cuando creemos que debemos anticipar y controlar el futuro, pero los estoicos nos enseñan a soltar esa necesidad. Una de las prácticas estoicas para combatir el miedo y la ansiedad es la visualización negativa. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles, no con el objetivo de angustiarse, sino para prepararse mentalmente y aceptar lo que podría ocurrir. Al imaginar que podemos perder algo valioso, como nuestra salud o nuestros seres queridos, nos damos cuenta de que incluso si esto sucede, somos capaces de enfrentarlo. Esta práctica nos ayuda a reducir el poder del miedo
y a actuar con mayor claridad y determinación. El desapego del miedo también implica un cambio en la forma en que enfrentamos las dificultades. En lugar de ver los desafíos como amenazas, los estoicos nos invitan a verlos como oportunidades para practicar nuestra virtud. Marco Aurelio lo expresa así: lo que sea que nos pase, sea bueno o malo, es una oportunidad para hacer lo correcto. En lugar de huir de las dificultades, los estoicos nos enseñan a enfrentarlas con coraje, sabiduría y paciencia. El miedo y la ansiedad pierden su poder cuando elegimos ver cada situación como una oportunidad para ejercitar la virtud. El desapego de la ansiedad también implica un enfoque en la acción práctica. En lugar de quedar atrapados en pensamientos sobre lo que podría salir mal, los estoicos nos invitan a tomar medidas concretas y racionales para manejar las circunstancias. Si tenemos miedo de algo, en lugar de paralizarnos, debemos actuar con lo que esté a nuestro alcance para resolver la situación. La acción es la respuesta al miedo, ya que nos da control sobre lo que podemos cambiar. Una herramienta útil en la filosofía estoica para lidiar con el miedo es el ejercicio de la perspectiva ampliada. Este ejercicio consiste en poner nuestras preocupaciones en perspectiva, recordando que la vida es breve y que las dificultades no son eternas. Cuando nos sentimos ansiosos, podemos preguntarnos: ¿este problema realmente será importante dentro de un mes, un año o 10 años? Este cambio de perspectiva nos ayuda a reducir la magnitud de nuestras preocupaciones y a liberarnos de la ansiedad. El desapego del miedo y la ansiedad no significa ser insensibles o descuidados, sino aprender a vivir con valentía y sabiduría frente a la incertidumbre de la vida. Los estoicos nos enseñan que la serenidad ante lo desconocido es un acto de libertad. Al soltar el miedo, nos liberamos de las ataduras emocionales que nos mantienen atrapados en la ansiedad y podemos enfrentar el futuro con calma y confianza. Al llegar al final de nuestro viaje a través del desapego estoico, es fundamental comprender cómo este concepto nos conduce a la verdadera libertad. La libertad, según los estoicos, no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de ser libre de las ataduras emocionales que nos impiden vivir plenamente. El desapego nos libera del miedo, la ansiedad, el apego a los bienes materiales y las expectativas hacia los demás, permitiéndonos experimentar una paz interior duradera y una vida guiada por la razón y la virtud. El desapego estoico nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la independencia emocional. En lugar de depender de las circunstancias externas o de las opiniones de los demás para nuestra felicidad, podemos encontrar satisfacción y serenidad dentro de nosotros mismos. Al soltar nuestros apegos, podemos liberarnos de la necesidad de control sobre el mundo y las personas a nuestro alrededor, y en su lugar, centrarnos en lo que podemos controlar: nuestras propias reacciones, pensamientos y decisiones. Epicteto decía que ninguna persona puede hacerte daño sin tu consentimiento. Esta poderosa afirmación refleja la idea central del desapego. Somos responsables de nuestra paz interior. Los demás pueden actuar de manera injusta, el mundo puede ser incierto y caótico, pero nuestra reacción ante esos eventos está completamente en nuestras manos. Cuando dejamos de aferrarnos al deseo de controlar lo incontrolable, alcanzamos una libertad que no depende de las circunstancias, sino de nuestra actitud y mentalidad. El desapego también nos libera de la necesidad constante de buscar validación en los demás. En una sociedad que a menudo mide el éxito y la felicidad en términos de aprobación externa, los estoicos nos invitan a buscar nuestra propia validación a través de nuestras virtudes y acciones. La verdadera libertad proviene de actuar conforme a nuestros principios más elevados, independientemente de lo que otros piensen o digan. Como Séneca nos enseña, la libertad es la vida vivida sin el miedo a la opinión de los demás. Este desapego de las expectativas sociales y las opiniones externas nos da la capacidad de vivir auténticamente, sin que el juicio ajeno nos controle. La práctica del desapego también nos permite soltar el peso del arrepentimiento y la culpa.
Los estoicos nos enseñan que no debemos aferrarnos a los errores del pasado, sino aprender de ellos y seguir adelante. El pasado ya no está bajo nuestro control, y aferrarse a lo que sucedió solo nos impide vivir plenamente en el presente. La libertad verdadera viene al soltar el peso del pasado y al centrarnos en el momento presente, que es lo único que realmente tenemos. Al liberarnos de la culpa y el arrepentimiento, podemos actuar con mayor sabiduría y tranquilidad. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que lo que no puede ser cambiado debe ser aceptado con serenidad. Este pensamiento estoico nos invita a practicar la aceptación activa de lo que no podemos cambiar. La libertad no está en luchar contra lo que no podemos controlar, sino en aprender a vivir con lo que es. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de gastar energía en resistirnos a la realidad, lo que nos permite vivir con mayor paz y claridad. El desapego del miedo al futuro también es un componente clave de esta libertad. Cuando vivimos con la ansiedad constante por lo que podría ocurrir, no estamos viviendo realmente. Los estoicos nos enseñan que el futuro es incierto y que la única manera de vivir plenamente es centrarnos en el presente y hacerlo mejor con lo que tenemos ahora. Al soltar el miedo al futuro, nos liberamos de la ansiedad que nos impide disfrutar de lo que ya tenemos. El desapego estoico no es un proceso de renunciar a todo lo que amamos, sino de vivir de manera más consciente y liberada de las cadenas emocionales que nos atan a lo que no podemos controlar. Al desapegarnos de las expectativas, los bienes materiales, las relaciones y los miedos, encontramos una libertad profunda que nos permite actuar con más claridad, serenidad y propósito. Esta libertad nos da la capacidad de vivir una vida plena, no definida por lo que poseemos o lo que nos sucede, sino por cómo respondemos a cada situación con virtud y sabiduría. Al aplicar el desapego estoico en nuestra vida, descubrimos que la verdadera libertad y paz interior no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para soltar lo que no podemos controlar. Al liberarnos de los apegos materiales, emocionales y de las expectativas, encontramos una vida más serena, auténtica y llena de propósito. Este arte de dejar ir no es fácil, pero los estoicos nos muestran que es el camino hacia una felicidad verdadera y duradera. Si te ha resonado este enfoque estoico sobre el desapego y quieres seguir aprendiendo a vivir con mayor paz y sabiduría, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Comparte este contenido con aquellos que creas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos llenos de consejos prácticos basados en la filosofía estoica. Recuerda que la verdadera libertad está en tu interior. Da el primer paso hoy mismo hacia una vida más tranquila y consciente. ¿Qué aspectos de tu vida crees que podrías desapegar para encontrar más paz? Déjame tu opinión en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos.